Estamos aprendiendo acerca del bautismo y yo espero, bueno, ¿verdad? Yo aprendo, investigo. Estamos viviendo tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles. A veces cuando escucho, ¿verdad? Que, bueno, iniciamos 15 iglesias en el trabajo de la cruzada que vamos a tener en diciembre. Y después se nos bajó, ¿verdad?, el número a 8. Ahora se nos bajó más el número. Y como estoy leyendo el libro de Jueces, o estamos los varones leyendo el libro de Jueces, me acordé, ¿verdad?, cuando pasaba ahí por Gedeón, que Gedeón Dios lo llama a que vaya y defienda al pueblo, ¿verdad? Era el tiempo de los jueces, era el tiempo cuando Israel no tenía un gobernante, un rey. Bueno, tenía Dios, pero la gente, ¿verdad?, no quería a Dios. Entonces, Gedeón dice que tenía un ejército, juntó un ejército de 32,000. Y entonces le dijo Dios, bueno, aunque es numeroso el ejército contra el que van a pelear, dijo, pero de todos modos, dice, son muchos, dijo. No vaya a ser que el pueblo se vanaglorie y diga, porque tenemos nosotros, ¿con qué? Y entonces dice la escritura que le dijo Dios, ¿verdad?, a Gedeón, dile a la gente que los que tengan miedo, los que quieran irse para su casa, dijo, que se vayan. Increíble. Nomás quedaron 10,000 de los 32,000. Cobardes, ¿no? 22,000 se regresaron a casa. Bueno, mientras uno lee y eso, y uno se pregunta, ¿y si yo hubiera estado en ese ejército, de cuál hubiera sido yo? Y luego 10,000, todavía eran muchos. Le dice el Señor, llévalos a las aguas, ¿verdad? No es el tema de esta noche nomás, ¿verdad? Estoy hablando como a veces pensamos o sentimos que pues, ¿verdad?, porque hay una cantidad grande, sí, la vamos a armar, la vamos a hacer. Y entonces resulta que le dice el Señor, llévalos a las aguas, lo que tomen agua. Y al que veas que se arrodilla todo, ¿verdad?, hasta abajo, dijo, no sirve, mándalo para su casa. Dice que solamente aquellos que estaban pero atentos, dice que con una mano levantaban el agua y estaban atentos, digo, nomás esos. Y fueron 300. ¿Y quieres saber el número de los otros? ¿Cuántos eran? El ejército contrario. Que aunque si hubieran ido todos, los primeros 32,000 hubieran sido todavía una minoría. Hubieran sido bien poquitos a comparación del otro ejército que iban a enfrentar. El otro ejército tenía 135,000 soldados. Y Dios le dio la victoria a Gedeón con solamente 300 hombres. No es con muchos. No es con muchos. Con muchos o con pocos, Dios hace grandezas. Amén. Y no es cuando tenemos muchas fuerzas, hermanos, porque a veces esperamos, ¿verdad?, estar bien fuertes. No, es en nuestra debilidad, ahí donde el poder de Dios se perfecciona. Y yo creo que en nuestra vida pasamos por tantas, ¿verdad? Bueno, voy a retomar el tema del bautismo. Dijimos en qué consistía un bautismo escritural y bueno, todo apegado a la escritura, ¿verdad? Es lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Por qué bautizamos por inmersión? Porque la palabra de Dios nos manda que lo hagamos así, bautizo, ¿verdad? Estuvimos viendo esos términos que significa meter, sumergir, cubrir completamente. Bueno, entonces quedamos bien claros hasta ahí. Los siguientes 2 puntos que quiero tratar en esta noche, a lo mejor abarcamos otro más para avanzar, ¿verdad?, en este tema tan importantísimo. Dice, ¿quién tiene la autoridad para bautizar? Y el otro, ¿cuántos bautismos hay? Yo recuerdo hace tiempo que había una iglesia. Había una iglesia que cada vez que bautizaba, que habían bautismos, ¿verdad?, aún los que habían sido bautizados, si se les ocurría, decían, yo quiero ser bautizado, y los bautizaban otra vez. Y hay iglesias que practican eso, ¿verdad?, como si fuese a través del agua que se nos caen los pecados. No es así. El agua no limpia nuestras maldades.
El agua solamente lo usamos como un simbolismo de cubierto completamente, muerto, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y bueno, vamos a ir por puntos. Juan capítulo 1, verso 6. Cuando hablamos de quién tiene la autoridad para bautizar, es Dios quien instituyó el bautismo y la Escritura revela la autoridad para su administración. Juan el Bautista es el primero al que se le dio esta autoridad, porque dice ahí en Juan capítulo 1, verso 6, y el que escribe no es Juan el Bautista, ¿ok? Para que no haya esa confusión, es Juan, uno de los apóstoles, el apóstol amado, el discípulo amado, ¿verdad? Aquel que estaba siempre muy cerca del Señor. Juan, él escribe y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este es el que Dios mandó a bautizar. Esto no era algo que se practicaba antes, sino que anteriormente se practicaba para la purificación, ¿verdad? El lavado de las manos, el lavado del cuerpo. Había una forma de purificarse antes de llegar, de ofrecer sacrificios, especialmente los sacerdotes, los que servían en el templo, los que llevaban a cabo los sacrificios. Incluso el sumo sacerdote, que solamente podía entrar al lugar santísimo una sola vez por año, él tenía que santificarse desde 7 días antes. Y todo esto era un ritual, hermanos. No tenía nada que ver con ciertas comidas, con tocar objetos. También no podía estar, ¿verdad?, con ninguna mujer o con la esposa, etcétera. Entonces era bastante estricto, ¿verdad?, todo lo que Dios mandó. Y solamente podía entrar una vez al año en este lugar santísimo. Entonces eran rituales. Pero en cuanto al bautismo, todo esto nace, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Es en el nacimiento de Jesucristo, en el comienzo del ministerio de Jesucristo. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo casi tienen la misma edad, 6 meses de diferencia, ¿verdad? Juan es mayor. Entonces, en Marcos capítulo 1, verso 4 dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a orar antes de continuar. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor. Ahora que estamos, Señor, hablando acerca de esta responsabilidad tan importante, Señor, que a nosotros nos corresponde, después de haber creído y aceptado, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, estamos aprendiendo acerca de este paso de obediencia. Suplico para que nos dirijas y nos enseñes, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos, ¿verdad?, que el hecho de bautizarnos es un paso de obediencia. Es una declaración pública de nuestra fe hacia los demás. Hace tiempo vi acerca de un hombre, de hecho hicieron una película, se llama El Apóstol. Lo he buscado, pero no lo he encontrado. Me llamó la atención la vez que pude verla, y decía este hombre, ¿verdad?, por razones que pasan ahí en su vida, tiene que salirse. Lo buscan, él se va en su carro y sigue predicando a Jesucristo. Y llega a un lugar donde él solo baja ahí a las aguas y se sumerge, y él mismo se bautiza a sí mismo. Bueno, la Biblia no declara que uno debe hacerlo así, ¿verdad? Sino que siempre hay alguien. Por eso, ¿quién tiene la autoridad para bautizar? Dijimos que Juan fue el primero al que Dios le dio esta autoridad para hacerlo. Y número 2, Jesús caminó aproximadamente 60 millas para recibir el bautismo de Juan, porque él sabía que Juan era el único que tenía la autoridad, y esta autoridad fue confirmada por el Padre, por el Hijo, ¿verdad?, y por el Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo, leímos en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, la semana pasada, ¿verdad?, donde habla acerca del bautismo del Señor Jesucristo.
Dice que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Siempre hemos preguntado, ¿era necesario que Jesús se bautizara? El bautismo era para arrepentimiento de pecados. Y de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor Jesucristo fue santo, sin mancha, inocente, nunca pecó. Amén. Entonces él no necesitaba de ese bautismo, y es por esa razón que Juan se le oponía y decía: pues es que yo debiera ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y entonces aquí entendemos que el que tenía la autoridad para bautizar pues era Juan. Dios le había dado ese ministerio a Juan. Y entonces el Señor le dice: deja ahora sí, porque es necesario que cumplamos, dice, toda justicia. Y toda justicia, mis hermanos, es hacer lo correcto, es hacer lo que está bien, es lo que a Dios le agrada, es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer lo correcto. ¿Sabe que muchas veces nosotros llegamos a tener dificultades en ese sentido? Y aunque estamos hablando de bautismo, pero déjeme ¿verdad?, tratar algunos puntos que a veces nosotros tenemos difíciles de aceptar. Por ejemplo, ¿verdad?, en mi trabajo yo soy mayor, pero yo no soy el jefe. Yo tengo un patrón encima de que es menor que yo, y aunque es mi amigo, yo no paso por encima de su... Y aunque puedo tener más años de experiencia y todo ello, pero yo no paso esa línea de autoridad. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, yo les puedo decir cómo o qué hacer, pero también les digo: pero primero pregúntenle al patrón. ¿Me entienden? No podemos brincar eso. Y a veces tenemos esa dificultad nosotros. Siempre queremos, si alguien nos da el pie para sentirnos grandes, ¿verdad?, dejamos que así transcurra la situación. O es decir, a veces, aun cuando no tenemos la razón, ¿verdad?, tratándose a lo mejor en el matrimonio, ¿verdad?, en la pareja, a veces, aunque el marido es la cabeza, y puede ser que la mujer tenga un trabajo secular, y a lo mejor el dinero que ella aporta a la casa es mucho más que la que aporta el hombre, ¿verdad? Pero si porque ella aporta más, si porque ella trabaja más, porque ella hace más, va a querer utilizar el lugar alto, o sea, el de cabeza de la familia, ahí ya, dicen en México, torció el rabo la marrana. O sea, ya se echó a perder el asunto, ¿verdad? Porque Dios ha establecido un orden. Nos guste o no, a veces a lo mejor el hombre no es tan inteligente y tan sabio como la mujer, no es tan habilidoso como la mujer, pero aún así, ¿verdad?, debemos respetar eso. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y viene con Juan, ¿verdad?, y le dice: vengo a que me bautices. Y entonces Juan le dice: pero yo debiera ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y el Señor reconoce la autoridad que Juan tiene en ese momento y le dice: deja, hay que cumplir, ¿verdad?, cumplamos toda justicia, o sea, hagamos las cosas como deben de ser, correctas. Amén. Y entonces, y Jesús, después que fue bautizado, dice que subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios, dice que descendía en una forma corporal como paloma, y venía sobre él. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, desarrolló todo su ministerio el Señor Jesucristo, y llegó el momento en el que aún los mismos discípulos del Señor, dice que ya bautizaban, dice, discípulos, pero dice, hace el apóstol Juan, ahorita vamos a llegar ahí, dice que aunque Jesús dice que no bautizaba sino sus discípulos, pero bueno, Jesús tenía toda la autoridad. Cuando se la da a sus discípulos, capítulo 28, verso 18 de Mateo, dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, les dijo:
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego le dice, por tanto, id, vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Y el Señor está con nosotros y está todos los días. Y ahora la pregunta es, ¿verdad? Si el Señor le dio esta autoridad a sus discípulos, y si esa autoridad la tenemos también nosotros. ¿Usted qué cree? Es que no importa lo que yo crea, va a decir, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vemos que Felipe bautizó. Y en el comienzo de la iglesia dice que hubieron muchos que se arrepintieron. Capítulo 2 de Hechos, vemos que viene el Espíritu Santo, hace su introducción, ¿verdad?, a este mundo. Hay un viento recio y empiezan a hablar en lenguas. Hay mucha gente de todas partes del mundo en ese momento. Escuchan la palabra de Dios, 3,000 se arrepienten y son bautizados ese día. ¿Quiénes bautizaron? Los discípulos. Y más adelantito, ¿verdad?, otra vez, en una predicación de Pedro, en el capítulo 3 dice que se convierten 5,000 y son bautizados. ¿Quiénes bautizaron? Los discípulos. Ahora, para bautizar a 5,000 personas, ¿cuántos discípulos eran? Dije que todos los que estaban ahí en el aposento ese día, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dicen que eran alrededor de 120 los que estaban. Ahora, no solamente eran los apóstoles los que siempre anduvieron con el Señor Jesucristo, pero estos, dice que anduvieron, muchos de ellos anduvieron desde que Jesucristo fue bautizado, dice, hasta el día en que lo vieron irse arriba. Entonces había mucha gente, muchos discípulos que permanecieron con él, aunque él tenía los cercanos en los que él se enfocó, que eran 12, ¿verdad? Y después fue reemplazado también, ahí en el capítulo 1 fue reemplazado Judas por Matías, que nunca se vuelve a hablar de él, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo también bautizó, pero dice, Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y entonces Jesús dio su autoridad para bautizar a la iglesia. En Juan capítulo 3 verso 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Pero luego hay un paréntesis, ¿verdad? Y dice, aunque Jesús no era el que bautizaba. Ahí en Juan capítulo 4 verso 5 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿verdad? Entre paréntesis, aunque Jesús dice, no bautizaba sino sus discípulos. Y Cristo dio la gran comisión, ¿verdad? La que acabamos de leer ahí en Mateo 28, 19, 20, cuando le dice, por tanto, id, vayan, hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí, ¿quién tiene la autoridad para bautizar? En forma de, ¿verdad? La semana pasada no lo traía, pero tenía una ilustración por ahí guardada para solamente que quede bien reafirmado, ¿verdad? El sentido de ser bautizados por inmersión, todos, completamente, ¿verdad? El cuerpo. Esta es solamente una ilustración. Dice, un domingo el ministro estaba dando un sermón acerca del bautismo. Y en el transcurso de su mensaje él estaba ilustrando el hecho de que el bautismo debe realizarse por aspersión y no por inmersión. Señaló algunas ocasiones en la Biblia, dijo que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, dice, no significa dentro, sino cerca de, alrededor o a un lado. Y otra vez cuando dice en la Biblia que Felipe bautizó al eunuco en el río, no significaba dentro, sino cerca de, alrededor o a un lado del río. Después del servicio, un hombre se acercó al ministro y le dijo que había sido un excelente sermón.
uno de los mejores que jamás había escuchado y que había clarificado varios misterios que él había encontrado en la Biblia. Por ejemplo, dijo: la historia acerca de Jonás que fue tragado por la ballena siempre me había preocupado, dice este hombre. Ahora sé que Jonás realmente no estaba dentro de la ballena, sino cerca de, o alrededor de ella, o a un lado de ella, nadando en el agua. Luego está el cuento de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego, pero que no fueron quemados. Ahora veo que realmente no estaban dentro del fuego, sino solamente cerca de, alrededor de, o a un lado, calentándose nada más. Pero la historia más difícil para mí creer siempre ha sido la de Daniel siendo echado al foso de los leones. Pero ahora entiendo que realmente, dice, no fue echado adentro, sino cerca de, alrededor, ¿verdad? Así como si hubiera ido al zoológico. Ya ve que las fieras están ahí enjauladas, ¿verdad? Entonces, la revelación de estos misterios, dice, ha sido de mucha consolación para mí porque soy un hombre malvado, dijo. Ahora estoy agradecido con saber que no voy a estar en el infierno, sino cerca, dijo, o alrededor, dijo, o a un lado. Estaba usando sarcasmo, ¿verdad?, al decirle a este que no estaba de acuerdo con lo que él había predicado. Que tenemos que creer la Biblia cuando dice que, bueno, aunque no era ballena, ¿verdad?, que Jonás realmente estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor Jesucristo cuando murió estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que Daniel estuvo dentro, ¿verdad?, del foso de los leones, y era un hombre espiritual, no olía carne, por eso las fieras no olieron la carne. Y que aquellos 3, ¿verdad?, que fueron lanzados al horno de fuego, tampoco. Dice que ni un pelo, ni olor. Pero aquellos que lo echaron al horno de fuego, dice que aquellos hombres, dice que fueron lamidos por el fuego. Wow. Bien, entonces nomás quería que, ¿verdad?, que éramos más claros en cuanto a ello. Ahora, ¿cuántos bautismos hay? Hay solamente uno. Un solo bautismo. Ahora, nos hemos preocupado desde hace muchos años, ¿verdad?, que toda la gente sepa realmente que cuando fueron bautizados, ¿verdad?, si realmente fueron bautizados por las razones correctas. Porque algunos no fueron bautizados, solamente fueron remojados, y de eso nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando les damos el discipulado, y entonces dicen, realmente hasta ahora entiendo lo que es el bautismo. Y algunos se bautizaron, ¿verdad?, pero no fueron discipulados, no les enseñaron, quizás solamente le dijeron, ya es tiempo de que usted se bautice, ya lo tenemos aquí por 3 meses, 5 meses, y ya es hora de que obedezca al Señor en ese aspecto, ¿verdad? Y algunos, siguiendo la sugerencia del pastor, se bautizaron. Pero el bautismo en realidad es un compromiso de obediencia a Dios, y eso lo hacemos públicamente delante de, por supuesto que hay testigos, ¿verdad?, la misma congregación. Y entonces, Efesios capítulo 4 verso 5, el apóstol Pablo, cuando les escribe a los de Éfeso, le dicen solamente hay un bautismo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces Dios no reconoce ningún otro bautismo. En Hechos capítulo 19 verso 1 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo,
Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían pasado muchos años, hermanos. Hemos explicado esta parte cuando hablé acerca de los viajes misioneros de Pablo. Habían pasado desde que el Señor Jesucristo había muerto alrededor de 20 años. Y ellos todavía no habían escuchado acerca del bautismo de Jesús. Entonces cuando llega el apóstol Pablo, ¿verdad? El que está enseñando ahí es Apolos, pero dice que aunque este era poderoso en la palabra y todo ello, pero no tenía el conocimiento del bautismo. Y entonces cuando escucharon, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, si Juan hubiera bautizado a estos hombres, ellos hubieran sabido del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 11, dice el Señor: yo a la verdad os bautizo en agua. Juan el Bautista que está hablando: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, era imposible que Juan hubiera bautizado a estas gentes. Juan tenía como ya 23 años de muerto. Fue encarcelado, le dieron muerte unos meses después de que el Señor Jesucristo fue bautizado. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice que volvió a Galilea y ordenó y en Mateo 14:10 es donde vemos donde leemos, ¿verdad? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Este fue Herodes. La cabeza de él fue traída en un plato y dada a la muchacha que la había pedido, y se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea que Juan nunca salió de la Tierra Santa, pero estas gentes eran de Grecia. Dicen que estaban a miles de millas retirados de ahí, pero de alguna manera ellos conocieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Habían creído, pero no habían oído acerca del bautismo. Por eso hasta que escucharon y que fueron bautizados. Entonces algunos consideran o piensan que quizás Apolo bautizó a estas personas. Recuerdo hace varios años trabajando con una iglesia de Dios en español, porque es Church of God en inglés. Y recuerdo que un pastor me dijo: el Señor me habló y me dice que bautice a la iglesia otra vez, toda la iglesia. Y entonces ahí fue donde tuvimos esa complicación, porque no encontramos otro bautismo en la iglesia, en la escritura, ¿verdad? Otro bautismo que Dios apruebe, que diga: oh, ya fuiste bautizado, ¿verdad? Ok, bautizate otra vez. Y entonces yo le dije: ¿sabe qué? Ya habían habido varias situaciones en las que no estábamos de acuerdo por la enseñanza que él tenía. A él Dios le hablaba y hacía lo que se le ocurría y no respetaba lo que la palabra de Dios establece. Entonces yo le dije: bueno, no creo que Dios esté de acuerdo, porque en la escritura encontramos que Dios apruebe otro bautismo. Incluso lo llevé en esa ocasión a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y desafortunadamente, mis hermanos, digo desafortunadamente, para aquellos que no conocen o que no han escudriñado lo suficiente las escrituras, son llevados fácilmente, son engañados fácilmente por aquel, ¿verdad?, que a veces los está liderando. Y entonces la gente estaba de acuerdo. La gente: lo voy a bautizar. Sí, amén, vamos, ¿verdad? Y vamos hasta el río. Y entonces, después de que hablé con él, recuerdo que hasta en una predicación dijo: aunque el diablo se oponga, dijo, pero yo voy a bautizar a la iglesia. Dije: ok. ¿Me dijo diablo?
Dice la escritura ahí en en Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, verso desde el 1. Voy a empezar a leer, solamente para que estemos seguros, mis hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de la escritura, que el bautismo es solamente una vez. Cuando usted lo ha hecho con todo su corazón, en obediencia al Señor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4, ponga atención. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Entendimos eso? Que a través del bautismo, ¿qué es lo que hacemos? Morir con Cristo. A través del bautismo nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Que con la misma, dice que nos identificamos en Él, en su muerte. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Y así mismo, dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que es muy posible que en el caminar del cristiano, en algún momento se haya enfriado, se haya desviado, se haya estancado, o simplemente ya no se haya vuelto a congregar, ¿verdad? Y pasan años. Porque han habido, ¿verdad?, quienes a lo mejor se estacionaron por ahí, se desviaron, se apartaron de la fe, pero más adelante vuelven otra vez, y aunque ya habían sido bautizados y todo, y habían servido en una iglesia, y después cuando se vuelven a congregar, ¿verdad?, y les dicen, bueno, deben bautizarse porque, ¿verdad?, ustedes apenas están. Entonces, ahí lo que se hace, mis hermanos, es, por eso existe el ministerio de la ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Restauración. Gracias, hermano. La restauración. ¿Entienden? O sea, el hijo pródigo se fue, pero no fue necesario que otra vez entrara en el vientre de la madre, ¿verdad?, para hacerlo otra vez su hijo, sino que era su hijo, solamente que estaba lejos, y cuando vino, ¿verdad?, se arrepintió, pidió perdón, ¿verdad?, fue recibido otra vez como hijo. Entonces, ¿vamos bien? Un solo bautismo, no hay dos. Por eso cuando les enseñamos acerca del bautismo, queremos estar seguros que lo han captado, lo han comprendido, para que el paso lo den con esa firmeza que se debe de dar. Amén. Es como cuando usted va a firmar el contrato, ¿verdad?, ahí de que fulano de tal acepta como esposo a fulano de tal, ¿verdad? Quiere estar seguro, ¿verdad?, va a poner ahí su firma. Y algunos, ¿verdad?, a la hora de cerrar. Entonces, queremos estar seguros que cuando alguien acepta al Señor Jesús, ¿verdad?, realmente lo ha entendido, lo ha comprendido, lo que está aceptando. Y bueno, lo bonito es que en este libro, cuando leemos, ¿verdad?, que la gente creía en el Señor, y les explicaban acerca de qué sigue, ¿verdad? Ellos estaban prestos, dispuestos inmediatamente, ¿verdad?, a querer servir al Señor, a querer obedecer al Señor. Y entonces me ha tocado a veces, ¿verdad?, insistir en algunos, pero con cuidado,
porque no quiero que la gente se vaya a bautizar por la insistencia mía, sino porque realmente ha comprendido, ¿verdad?, el verdadero compromiso con el Señor. Entonces, si hemos creído, ¿qué te detiene? ¿Verdad? Es como cuando una pareja de enamorados ya tienen 2 años y ya andan en sus 25, entre 25 y 30, ya llevan 2 años de novio, y luego pasan los años y ya llevan 5 y ya llevan 7 años, ¿verdad? Y entonces, ¿para cuándo? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Qué les impide ya formar ya un matrimonio? Ya llevan 7 años. Entonces, no, es que es un compromiso. Por supuesto que es un compromiso, ¿verdad? Nadie le quiere entrar nomás porque sí. Hermanos, cuando nosotros hacemos un compromiso con el Señor, por supuesto que también es un compromiso y es serio, ¿entiendes? Ahora, llevamos todas las de ganar. Llevamos todas las de ganar. Es como cuando la esposa firma, ¿verdad? Ahí de esposa. Ahora sí, soy esposa, dice. Se muere el fulano, me quedo con la fe, seguro de vida y toda la casa. Beneficios, tiene beneficios de esposa, ¿verdad? Y con los hijos también. Entonces, se da cuenta. Hace años yo recuerdo que había una pareja y yo les insistí mucho en que se casaran. ¿Y sabe qué fue lo que me dolió mucho? Que finalmente se casaron, pero por las razones equivocadas. O sea, yo les insistí mucho que se casaran para obedecer al Señor, para que estuvieran bien, para que, ¿verdad? Y al tiempo ni siquiera me invitaron a la boda. Desde que en una de esas visitas, ¿sabe que nos casamos? Oh, me alegro, qué bueno, que me da mucho gusto, qué bueno que se casaron. Digo, es que, dice, en el nuevo trabajo pues me dieron beneficios, dijo, y pues para cubrir con los beneficios para los hijos, me desinflé. Porque es que en el caminar, mis hermanos, y ya son varios años, ¿verdad?, uno se encuentra con cada testimonio. Conoce uno tantas cosas que realmente a veces duele, ¿verdad? Y digo, duele porque a veces uno quiere que la gente aprenda a honrar a Dios con obediencia, sabiendo que Dios te va a bendecir, porque cuando honras a Dios con tu obediencia, Dios te va a apoyar, Dios te va a bendecir. Mire, todo lo que dice aquí acerca de las bendiciones, solamente por la obediencia a Dios, Él te honra, Él te bendice. Capítulo 28 de Deuteronomio, mire, desde el 28, 29, 30, 31, 32, hablan de todas esas maravillosas promesas que Dios le da a su pueblo y que aplican para nosotros también, porque hoy en día vivimos también en fe y en obediencia a nuestro Dios. Y Dios sigue bendiciéndonos. Pero qué triste es a veces que, ¿verdad? Pero bueno, no podemos obligar a nadie. Hermano, cásese para que Dios lo bendiga. ¿Ah? Entonces, ya casi termino. En Hechos capítulo 18, verso 24, dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, dicen las Escrituras. La razón por la cual Dios no aceptó este bautismo es porque Apolo no tenía la autoridad de la iglesia para bautizar. Si Apolo lo bautizó a esto de grupo, ¿verdad? Dice que en el verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, Apolos había sido bautizado por Juan y era uno de sus discípulos. Los discípulos de Juan no tenían la autoridad para bautizar. Pablo tenía autoridad de la iglesia y Dios reconoció su bautismo. En Hechos 13:1 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé con la autoridad para bautizar. Entonces, todos aquellos que van de misioneros, si alguien quiere bautizarse y le piden que lo bautice, ellos tienen la autoridad para hacerlo. Si usted estuviera en algún lugar y usted le diera a conocer de la grandeza de Dios a una persona, y esa persona acepta al Señor, así con esa fe, ¿verdad? Y usted puede verla, y entonces le dice: pero aquí cerca, ¿verdad?, no creo que haya un ministro para que me bautice. Yo quiero, anhelo o deseo ser bautizada. Hermanos, a eso nos mandó el Señor, a predicar su palabra, y dice ahí: y bautizar a todo aquel que creyere. Amén. Y aunque quizás por los lugares, ¿verdad?, no queda registrado en un papel, aquí les damos un papel, ¿verdad?, cuando lo recibimos como miembros o cuando son bautizados, pero es solamente un papel. Lo importante es cuando mira corazón y Dios, y que es un día que no se te olvida. Yo me acuerdo del día que me bautizaron, es un día, el día 22 de marzo de 1987. El tiempo ha pasado. Entonces vamos a orar, y vamos en esta noche a tomar un tiempo para orar por las peticiones. Yo sé que usted tiene necesidades, pero confíe en el Señor. Él tiene todas las respuestas. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos ha bendecido, Señor, y seguimos aprendiendo. Quizás son cosas que escuchamos seguido o continuamente, pero siempre aprendemos algo que nos asegura, mi Dios amado, que estamos en lo correcto, estamos haciendo lo correcto, porque tu palabra lo indica, lo dice, y nosotros solamente queremos ser obedientes. Amado Señor, si hay alguien que todavía no ha dado esos pasos de obediencia, yo suplico para que tú estés obrando en sus corazones. Gracias porque nos diste la oportunidad, Señor, de un día escuchar tu palabra, conocerte, aceptar, Señor, esa salvación que no nos costó nada a nosotros, pero a ti te costó el entregar a tu Hijo Jesucristo, que murió en un madero por causa mía, por causa de nuestros pecados. En esta noche, Señor, suplico para que los corazones que han llegado hasta aquí, Señor, no salgan como habían venido. Quizás traían ansiedades en su corazón, y quizás hay quienes están pasando por dificultades, por enfermedades, pero sabemos que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sanador. Señor, viene a mi mente en este momento nuestros hermanos que han estado enfermos, nuestra hermanita Rocío, nuestro hermano Martín. Señor, bendice este matrimonio, Padre Santo, dale la salud. Te suplico, Señor, por mi hermano Alexander, que está en el hospital, Señor, suplicándote, Padre amado, para que tú dirijas todo lo que esté en su entorno. Si habrá una tercera cirugía en su rodilla, Señor, que tú tengas cuidado, Señor amado, que pongas a las personas, Señor, a los doctores o a los cirujanos que tú has designado, Padre. Rogamos por su pronta recuperación, rogamos por su salud, rogamos, Señor, por su vida, por su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, Señor, por mis hermanos que aún no han dado ese paso de obediencia a través del bautismo, para que estés obrando en sus corazones y que seas tú, Señor, confirmando sus corazones. Ayúdale, Señor, a acercarse. Sabemos que el enemigo está siempre tratando de derribarnos, pero te suplico, Señor, por esas almas que están tratando, Señor, de ser obedientes a ti, en el nombre de Jesús. Suplico también, Señor, por Maritza. Tú la conoces, mi Dios amado. Escuchaba que tiene
algunas ideas o pensamientos, Señor, que no son buenos. Amado Padre, te suplico para que fortalezca, Señor, su corazón y su mente, y que le des luz, le des dirección, Señor. Es un alma que necesita dirección, necesita de ti, necesita tu guía, y queremos suplicarte, mi Dios amado, al igual que por ella, por todos aquellos, Señor, que están en esta lista, Padre amado, para que tus ojos, Señor, se inclinen hacia ellos, esos ojos compasivos que tú tienes, que tengan misericordia de cada uno por los que estamos orando, nuestros hijos, cuñados, familiares, primos, vecinos, compañeros de trabajo, padres, en fin, Señor, la lista es grande de todos aquellos que habitan alrededor de nosotros, Señor, o que confraternizamos, Padre Santo, pero que aún no han alcanzado esa salvación que tú ofreces. En el nombre poderoso de Jesús te suplico, mi Dios, para que tú les dirijas a esas aguas, para que vengan a beber, Señor, de esa fuente que provee la vida eterna. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje en esta noche, Señor, a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.